Bueno, estamos ya acá nosotros metidísimos. Un aplauso para nuestro invitado que hoy arranca en Canal 2, Germán Martínez Bierzi, más conocido como Gemavi. Muy bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Muy bien. Nosotros ya estamos acá con buena onda, me está diciendo que esto es descontraído, gracias, que podemos tomarte al aire. Adelante. Sí, le pregunté a Albert, buenos días, antes que nada, le pregunté a Albert si vos tomaste al aire. Claro, me dice, sin problema. Claro, bueno, ese es él, Albert. Buena onda. Claro, estamos en casa, bienvenido. Gracias, un Belén. gusto tenerte acá, realmente un placer. Muchas gracias. Claro, en nombre del canal ya te decimos al aire y públicamente, bueno, un buen estreno, estamos orgullosos de que estés con nosotros. Gracias. A partir de hoy a las 10, contame un poco cómo va a ser el programa, Germán. Bueno, mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo va a ser? Señales de esta forma. Y yo les digo algo que es sencillo. Esto va a ser parecido, pero diferente. Parecido pero diferente. Parecería una paradoja eso, es parecido pero diferente. Explícame un poco. Parecido, pero diferente. Parecido porque van a ser tocados temas periodísticos, pero diferente porque va a ser más distendido. Ah. Viste que los temas periodísticos, Albert, son densos. Sí. Sí. Muy denso. Muy denso. A veces Por eso muy que no denso. tienen mucho rating los programas periodísticos, ¿verdad? Porque cuando vos haces más denso, achicás el ángulo Claro, de cobertura. hay la una elite, posibilidad. digamos, Claro. un Esto, target, por ejemplo, digamos. cuando vos ves este programa, Albert, vos te distendés, disfrutás, no hay ningún problema. En cambio, cuando vos tenés que analizar lo que se dice y te llega... Todas las aristas. Todas las aristas, Sí. entonces es más denso. Entonces, este va a tener esa particularidad, va a ser más suave, más light, se dice en inglés, Más pero distendido, más Entendido. Y hacerlo sencillo para que la gente lo pueda entender en su casa, porque ese también suele ser de repente un impedimento, un inconveniente, Claro. que la gente no se siente conectado con eso que Así se mismo. está hablando. Pero O sea tengo que tengo entendido una que no entrevista. solamente noticias va a hacer eso. No, vos sabés que la gente, lo que dice Belén es importantísimo, Albert, porque la gente a veces no se siente conectada porque no entiende lo que vos le estás hablando. Sí. Pero más vale, ¿cómo podés conectar me convierto si en no una suerte de entendés? traductor. Por ejemplo, me dicen, un economista me dice una vez la base monetaria. Yo le pregunto a ustedes, que son gente informada, ¿qué es la base monetaria? Claro, ¿de qué estamos hablando, ¿De qué Willy? estamos hablando? Bueno, Entonces, sí. yo Claro. permanentemente trato de traducir a veces Sí, para que que- la gente entienda y se sienta conectada. O por Claro, ejemplo, claro. los temas políticos, los conflictos políticos que se puedan dar en uno y otro sector, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. La gente a veces cree que eso queda en una esfera política, Claro. pero las cuestiones políticas, en cierta manera, en algún momento Te llega, afectan. te Ascienden, obviamente. Sí, te llegan De lo que, y de te lo que afectan. pasa Por ya ejemplo, sí o sí. escúchame, Albert. Sí. Esto, por ejemplo, es buenísimo lo que dice Belén, la acotación de Belén. Vos tenés lo que resolvió ayer la Junta de Gobierno. Vamos a hablar de algo inmediato. Sí. Yo voy a Junta tocar de otra- gobierno, de un partido. La Junta claro. de Gobierno del Partido de Gobierno. del Del Partido de Gobierno. Bueno, decide adelantar las elecciones. Un año. La autoridad electa fueron electas hasta el 2016 y esto se adelanta un año. Van a ser electas en el 2015. Pero van a asumir en el 2016. O sea, durante un año van a tener Autoridades electas, pero no en funciones. Y las que están en funciones ya van a tener reemplazo. O van a ser las mismas, no sabemos, ¿verdad? Imagínate ese cambalache que significa. Eso no se da en ningún país del mundo. ¿Y pero ¿y por qué? ¿Tiene alguna razón también que es lo que Eso hay que vamos a ver esta analizar? noche. Las eso cuestiones vamos a ver esta políticas. Yo noche, quiero muy la bien. aplicación esta noche. Muy bien, muy bien. ¿El ¿Entendés? por qué, verdad? Bueno, y vos decís, eso no me afecta, te afecta. Claro, porque todo queda en un stand-by. cuando se divide el Partido Colorado, se dividen sus autoridades. Y las autoridades son diputados y senadores. Cuando los diputados y senadores se dividen, las leyes por ejecutivo no se... Alguien se va a enfrentar por ejecutivo. Por supuesto. El cártel no va a tener 100%. Entonces ahí empiezan las leyes. Y las leyes ya te afectan. Exactamente. ¿Me Tenés entendés? razón. Y O sea, ese es nuestro desafío. está bien, muy bien. Espectacular. Entender eso. Sí. Bueno, y Eso. empieza con algo tan de repente como decir, ¿qué tiene que ver lo de la Junta de Gobierno? Bueno, ahí está, te afecta al final. Te afecta al final. Por ejemplo, cuando los curepas llevan nuestro dólar efectivo. Albert. Ese es otro tema. El tema, por ejemplo, dice, eso no me afecta. Ah, no, eso está lejano, yo no tengo los dólares. Mentira. Si los curepas llevan nuestro efectivo, porque ellos no tienen efectivo, Acaba de subir el dólar. va a subir el dólar. ¿Por Claro. qué? Porque lo que hay, Sube. la diferencia entre la gente que quiere y la gente que ofrece es menor. Entonces sube, vale Claro, más. Claro. Entonces, una vez que vale más, sube el producto de importación. Y el Paraguay vive en un 70-75% de la importación. Entonces sube tu producto. Entonces, Tanto así vimos la importación. Claro, Ese porcentaje. la carne, Sí. por ejemplo, se cotiza en dólares. Por la más que carne nosotros no- seamos los productores, está No, cotizado se en está- dólar. Claro, porque se vende de acuerdo al dólar. No se vende de acuerdo al guaraní. Sí. Cuando vos te llaman de La Chile moneda o de de Rusia y te dicen, comercio, de che, intercambio. dame 100 toneladas de carne, no te dice cuánto cuesta y vos le decís, cuesta 15.000 guaraní el kilo. Vos le decís tantos dólares. No, claro, pero digamos que eso es también al mercado local, es también en dólar. Claro, porque vos recibís más plata. La puja entre lo que van a exportar
se da sobre la base del dólar que ellos consiguen cambiar de afuera para comprar en guaraníes. Entonces Sí, eso claro, automáticamente qué sube. sí. Entonces ese te afecta. El asadito te va a costar más caro. Los curepas llevan nuestros dólares efectivos, mi asadito me cuesta más caro. Esa unión, esa Muy bueno, explicación muy es bueno. sencilla. Totalmente. Muy ¿Vos bueno sabés está, que se para que la generó? gente Es un entienda, tema ¿verdad? impresionante porque se generó todo un comercio en torno al tema del tráfico de dólar en las zonas de frontera, especialmente con la Argentina, por ejemplo. Claro. Y hay mucha gente que está trabajando, incursionando en ese ámbito sin comprender el inconveniente que eso puede causar a nuestra economía. Claro, lo que pasa es que la gente piensa en la inmediatez, ¿verdad? Claro. Pero el Claro, no, tema no es es- inconveniente, Belén, es impacto. ¿no? Impacto. Es impacto. Positivo o negativo. Bueno, tampoco no se puede prohibir que se vaya el dólar. Claro, argentino. es una Hay economía que libre. entender nomás cómo afecta. Pero Claro. no hay decisión del gobierno que pueda impedir eso. Eso es como que el gobierno quiere impedir que el río Paraguay corra de norte a sur. No se puede. No hay si decreto, los no hay curepas ley, quieren nada. el dólar efectivo, van a llevar el dólar efectivo. No hay banco central ni autoridad que pueda prohibir eso. Entonces, eso hay que explicar. Y hay que entender, como vos decís, el impacto que eso tiene para estar preparado. obviamente. Claro. Totalmente. Entonces, el kilo de carne, creo que en el asadito se calcula 300 gramos por persona, una cosa así. Por ahí, medio kilo ponerle para Medio hacer más Sigue redondo. llevando medio kilo, ¿verdad? Si Entre sigue los perros, llevando, sí, medio tiene que kilo. ser el cálculo 400 gramos nomás para asimilar la suba. Ah, claro. Eso impacta, Álvaro. Claro, porque baja la ración, pues Claro. sí. Nosotros, perfecto. ¿se dan cuenta cómo ya nos metimos a hablar de temas de... Bueno, y ya está adelantando lo que vamos a Sí, hacer. Hacer a tocar todo eso, hoy. Albert, hacer todo eso entretenido. Ese es el desafío. Es el desafío. Pero bueno, del momento que vos lo estás haciendo ya el lenguaje coloquial para que la gente entienda por qué todo el mundo habla de los argentinos que vienen a llevar el dólar. Ahora vamos a entender cuál es el impacto en la persona común, ¿verdad? Cuando vos ves tu asadito, tenés que En tu decir, economía. este es por culpa de Por los culpa, curepas que vienen a llevar estoy nuestro comiendo dólar. menos, ¿verdad? O me está Exacto. saliendo más caro. Exacto. Así lo mismo cuando se reúne la junta y sale la prensa y se reunieron y decidieron tal cosa. ¿En qué me va a afectar? En tu programa vamos a ver eso, Germán. Claro. Muy bien, Excelente. me parece Y lo perfecto. bueno, y está bueno porque estamos hablando de una persona que tiene una amplia trayectoria en televisión. ¿Hace cuánto tiempo que estás en televisión Yo haciendo? empecé en Re Guaraní. En Re Guaraní, sí. En el año 2000. Hijo de la casa, Germán 2007. Martínez. Vuelve Hace el hijo. 8 años. 8 años. Y otra cosa que va a tener mi programa, Álvaro, va a tener una platea de 15 estudiantes universitarios. De diferentes universidades. De diferentes universidades. Excelente. Ahora van a venir de la Facultad de Derecho. Una platea crítica va a tener entonces. Una platea crítica. Y la misión de la producción es invitar de todos los sectores, no solo ni colorado ni liberal, Claro. de todas las Me afiliaciones. encanta. Y ellos, de acuerdo a si aceptan o no el entrevistado, van a poder preguntarle. Ah, si acepto no le entrevistamos. Claro. Exacto. O si no, van a poder comentar por lo menos. Está bien. me parece muy Excelente, bien. eso le va a dar muchísimo dinamismo y es Muy algo que bien. normalmente se ve en, digamos, en otros programas En otro de tele- formato, en claro, otro formato claro, y, me parece bueno, fantástico. espectacular. Sí, Yo creo que no hubo un formato así acá, ¿verdad? Que yo Yo recuerdo. recuerdo. Hace recuerdo. muchos años hubo un programa juvenil, digamos, que Pero tuvo- periodístico no. No periodístico, era más juvenil. Más juvenil. Se trataban temas que interesaban a la juventud y se tenía una pequeña Una especie de platea. debate o algo así. Sí, sí, sí. Pero va a tener Es buena tu música compañía, también. Albert, ¿Eh? Es buena tu compañía. Es Qué muy bueno. buena, claro que sí. Gracias. Es Y tiene buena. muy buena onda, Es sobre bueno todo. lo que habla. Sí, sí, sí. Muy buena onda. Vamos a estar Bueno, y atentos. después las redes sociales. Luis Carazales, que es mi productor hace Luisito 9, 10 Carazales, años, una institución en la él- televisión. En la televisión, él va a leer las redes sociales. El Y vamos a barómetro. interactuar mucho. Por ejemplo, esta noche tenemos 3 videos. ¿De qué? ¿Entendés? Y sobre el contenido. Ah, ya. Excelente. 3 videos. Y entonces vamos a interactuar mucho con eso. Y va a haber una sorpresa genial. ¿Sí? Ah, no puedo adelantar nada. Más o menos. Una pista, una pista. Claro. Una pista. Va a estar invitado Alfredo Jael y le vamos a sorprender con algo. Ay, ay, ay. Futuro intendentable. Vamos a intendentable. ver. Exacto. La incógnita es qué va a hacer. Se compró un auto hace poco, Generó un una... Lamborghini. un Lamborghini, Sí. ¿verdad? Espectacular, porque Un el Lamborghini. que va a arreglar, quiere decir que va a arreglar, si es que el intendente va a arreglar Claro. todos los baches para poder andar en su auto. Claro. Sí, no, Por lo menos algunas avenidas vamos a tener. Claro, sin bache. o si no, no va a poder salir a pasear. Está Claro, bien. claro. Por ahí se le vota. Excelente. Reiterar, entonces, ¿puedes reiterar la invitación? Sí, a las 10 de la noche, hoy, en Re Guaraní, obviamente, vamos a estar con la clave, así se llama. La clave. La clave. Vamos a tener la clave de cada programa. Y la clave va a ser algo impresionante. Vamos a poner y vamos a explicar por qué elegimos esa clave. Ah, muy bien. Hoy tenemos un chiche. Un chiche. Imperdible hoy el programa. Realmente Germán. imperdible. Tenemos El la promo, estreno. tenemos la promo. A ver, Vamos a señor ver la director, si promo. podemos ver la promo de la clave. La noticia, la información,
La entrevista, el análisis. Germán Martínez Bierzi te presenta La Clave. Estreno este jueves a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Pero, Bueno, a ver, yo te quiero pedir algo. Sí. A ver, ¿Tengo derecho a pedir algo o no? a ver. Todo el derecho. Hacernos vos un show, ahora. No, yo te pido. No hay guitarra por ahí. No. Albert, toca la guitarra. No hay. Sí, toca la guitarra, claro. Le tenés que buena invitar. onda se llama este programa. No, le tenés que Yo invitar tengo al toda programa. la buena onda, pero Al me programa. tenés que hacer tocar en tu programa. Claro. Y- Acá tenés que venir a hacer el show vos. Claro. No, hermano. Yo- Esa yo retribución tiene que ser al revés. le cuento a la gente que nos está viendo, Albert, que yo acabo de hablar con Albert porque Estamos negociando mi ya. estrategia 2014, pero más 2015 específicamente, es la de meter mucho contenido humorísticos, de entretenimiento, en la tele y acá. Bueno, entonces, va a estar con nosotros. Y ya están negociando, Ya acá está. ya me están retando. No, ¿cómo le voy a abandonar? No. Ah. Eso es, No, con no, buena pero- onda no es negociable. te cuento. Claro, pero se puede mascar chicle y cruzar la calle a la vez. Albert. Claro que sí, totalmente Claro, para vos- eso estamos. Espectacular. Me encanta. No, espectacular. Sensacional va a estar esa propuesta. Así es. Claro, El- estamos el nene es negociando bueno. y sí, es muy buena, muy El nene bien. es Buena bueno. ¿Sos buena o acotación. Belén? Buena ¿Qué acotación. estudiaste? Comunicación. Comunicación. Sí, soy licenciada y estoy haciendo una maestría ahora. En comunicación. En Claro. comunicación. Ah, ¿Y cómo es tu no, vida, sorry. Belén, digamos normalmente? ¿Cómo te desenvolves? Pasaste la acreditada. Eso no, pero es buena. Y aparte una Barbie me dicen acá. No. ¿Una qué? Una Barbie aparte. Una Una Barbie. Barbie. Pues no sé si te enteraste No, que este pero programa eso no es estábamos mi época, en tu rodeados época de no Barbie. ¿qué es Barbie? Barbie, no, yo ya sé lo que es una Barbie. No, Sí. Yo no- una muñequita, claro. Ah, Nuestras compañeras Yo- están- En mi época ya pasó eso, la Barbie. Cuando... Ya pasó. No, es que ya pasó, no teníamos eso en nuestra época. Nosotros somos de otra época, Germán. Sí. Ay, Germán, estuve viendo en la promo y espectacular porque veo que, digamos, ¿cuáles son los temas o los aspectos en los cuales te vas a mover en el programa? Específicamente temas políticos, sociales, No. económicos. Eso es lo que va a ser la característica también. Sí. Chico, no va a haber un tema específico. No va a ser. No se te va a poder ni catalogar de político, algo. Exactamente. No va a ser ni político enteramente, ni entretenimiento enteramente. Va a ser una sorpresa. ¿Me entendés? Para el segundo programa tenemos algo que todavía no cerramos, pero si cerramos va a estar muy bueno. Híjole, o sea, de Que no tiene sorpresa nada a que ver con la sorpresa. política. Justamente eso, ¿verdad? Una especie de. Voy a tratar de hacer una comparación, Albert. A ver. Total es un grande de la televisión mundial, no solo regional. Sí. Una especie de Yo Suárez, Te pero iba a decir. paraguayo. El programa de Yo, me encanta. Muy bien, muy bien. Me encanta. Con Bueno, música. está Me falta- imperdible la programación Sí. de Red Guaraní y ahora con la incorporación de Gemavi, con la clave, que va a ser La clave. sorpresa tras sorpresa, que Sí. por ahí estamos nosotros en cualquier momento más adelante. O sea, ¿sabes qué? Enganchadísimo vamos a estar, Germán. Gracias, Albert. Te agradezco que hayas venido, Gracias, te Belén, deseamos gracias a ustedes. mucha No, por suerte, favor. Gracias a ustedes, mucha gracias. fuerza acá desde el programa. Gracias. Bienvenido a tu casa, Gracias, acá empezaste. Gracias, Albert. Así que hoy, señoras y señores, a no perderse la clave a las 10 de la noche con Germán Martínez Bierzi, sorpresas prometidas.